Buenos días, feliz jueves tengan todos. Les saluda Yorlen García y hoy, como todos los jueves, tenemos a la ludopedagoga Rosaura González, quien nos hablará de un tema interesante, y es que a veces nosotros como padres tenemos la tendencia a castigar tiempos después de la acción a nuestros niños, a ver qué tan bueno es esto, qué tan malo, qué cosas no debemos de hacer también. Buenos días, mi estimada. Buenos días, es un placer estar por aquí. A mí me encanta estar todos los jueves en este espacio, porque es un espacio para compartir y compartimos estos temas interesantes para la familia. Así es. Porque ¿quién dijo que se nace siendo padre? O si hay un manual también. Por eso es este programa. A mí me encanta tenerte aquí todos los jueves porque aprendo. Además de que hay cosas que yo no sé, entonces voy aprendiendo un poco a corregir a mi hijo o a corregirme a mí también, porque a veces como padres fallamos o a veces creemos que estamos haciendo lo correcto cuando no es. Entonces hoy un tema interesante es ese. O sea, cuando corregimos a nuestros niños, ¿por qué los corregimos tarde? ¿Qué consecuencias pueden haber también al corregirlos tarde a nuestros niños? Porque, ok, mi niño se portó mal en el súper, pero por pena al que dirán o porque tengo miedo de tratarlo frente a los demás, entonces, no de tratarlos, pero de corregirlo en el momento. Entonces, dejamos pasar unos días y, ok, lo primero, y yo he escuchado esta frase en las mamás, sobre todo, te la voy apuntando. Es una de las frases. Oh, mira, ya esto, ¿cuánto lleva? Ajá, llevas sí, cuatro. Llevas cuatro, ¿no? la quinta hay el castigo. Entonces, sí. ¿Por qué tenemos esa percepción ok, te castigo cuando te la ajunte todo o cuando me colmes la paciencia? A mí ese es el otro punto, cuando me colmes la paciencia, porque siendo padres necesitamos primero paciencia. Para ser papás se necesita muchísima paciencia, porque si tenemos un hijo o dos hijos, los dos hijos son totalmente diferentes, uno diferente al otro, y también nuestros hijos nunca van a ser igual a nosotros, ni van a pensar como nosotros querramos que piensen, ni van a actuar como nosotros esperamos que actúen. Entonces, por esa razón es que papá y mamá necesitamos de muchísima paciencia. Y me encantó un término que vos utilizaste y no fue castigo, sino corrección. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita estamos tendiendo a dos polaridades y me gustaría empezar este tema con estas dos polaridades que tenemos, formas de estar educando. Por un lado tenemos la forma en que te la voy apuntando y cuando ya se termina de apuntar hasta la última y ese apuntar es cuando ya me colmes la paciencia o estás en la lista negra, entonces lo que sucede es que te voy a pegar. Sí. Eso es lo primero, voy y mi corrección, mi forma de corregirte es a través de una faja, te golpeo y ya está, y sentimos que como padre ahí quedó y el niño entendió. Y el niño entendió. Ok, esa es una polaridad o un punto. El otro punto tiene que ver con que ahora, bueno, haces lo que haces y yo estoy en calma. Y sigo en calma. Y entonces no te voy a corregir. Ahí te voy dejando, ahí te voy dejando. O no me agarraste de mala. Esa es otra frase que tienen las papás. O no me agarraste hoy de mala, entonces te la dejo pasar. O decirle esto, te la dejo pasar, hijo. Entonces, los dos aspectos no nos ayudan en mucho. Y te voy a compartir por qué. El aspecto de te la voy apuntando y te voy a golpear, el niño simplemente, a ver, por un lado, hice una conducta inadecuada hoy en el súper, pero nos fuimos del súper, hiciste la conducta, por pena yo no te dije nada, yo no hice nada, que tampoco es bueno hacer algo cuando el niño está en este estrés de llanto o en esta situación en donde está confrontándote. ¿Por qué no es bueno? Porque si viene una persona y te confronta a vos y vos la confrontas el doble y él eleva la voz el niño y elevas la voz vos también, entonces lo que va a suceder es que ninguno de los dos se van a entender, porque entonces el niño se va a alterar mucho más y papá lo que está haciendo es darle más bien oportunidad al hijo de que continúe con esta mala conducta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Esperar ciertamente hasta que él se le baje esa conducta, pero no esperar hasta el día siguiente para hablar. Es cuando él logró contenerse, ya esté en calma, poder conversar con él. Y lo primero que debemos de hacer es un diálogo con nuestro hijo. Antes de ir a que te voy a pegar, te voy a hacer, es primero un diálogo. A ver, analicemos la situación. Es un análisis de la situación. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Okay. ¿Por qué vos en el súper realizaste esta acción? ¿O por qué esta conducta es inadecuada dentro de esta familia? Hacerlo siempre en el mismo día que sucedió. En el mismo día, y te voy a compartir por qué. Porque si yo se la voy apuntando y cuando le voy a pegar le digo, ¿te acordás de aquella vez que me hiciste tal cosa? Por eso te pego. ¿Te acordás de aquella vez que me hiciste lo otro? Por eso te estoy pegando. Y te acordás, el niño ya no se acuerda.
Porque ¿quién se va a acordar de lo que pasó la semana anterior? O se acuerda, pero también hay niños que se pueden acordar, pero pueden decir, ah, ya no me va a pegar mi mamá, ya no me va a castigar. Y eso ya pasó. Entonces el niño no entiende su lógica, su cerebro en ese momento, el cerebro de los niños es emocional. Entonces el cerebro de los niños en ese momento, él no está comprendiendo. A ver, pero eso pasó mamá hace un mes, ¿por qué te estás acordando y de se lo dicen, no, y te lo dicen. Es mamá, si esto pasó hace un mes, te estás acordando hace un mes de lo que ya, si eso es pasado, y te pueden confrontar y te pueden decir, pero esto es pasado, mamá, esto ya fue, esto ya no estuvo y esto no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora y ahora ¿por qué me pega? Y el niño empieza a entender que el castigo está siendo injusto o la forma de corregirte el papá está siendo injusto. ¿Por qué? Porque él dice, si ya pasó hace un mes, hasta ahora me lo estás diciendo, es injusticia para mí. Sí. Y él lo percibe como algo injusto. Quiere decir que ahí lo único que estás haciendo vos como papá es desahogarte vos. Y tu forma de desahogarte es decirle a tu hijo, que al final tu hijo entiende poquísimo de lo que le decimos. Yo sé que esta parte puede sonar un poco dura para los padres y pueden decir, pero ¿por qué no me va a entender si le hablo y le hablo? Porque los niños no aprenden con las palabras, los niños aprenden con las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Un castigo tiene que ser, o una corrección tiene que ser una consecuencia lógica y una consecuencia para educar. Para eso es que corregís, para poder educar una acción que estuvo inadecuada. No corregís para que el papá se desahogue, porque yo te voy a decir algo, yo no sé si vos te recordás, porque en nuestra época, al menos en el tiempo que yo crecí, era bastante común que nos pegaran. Y entonces yo no sé qué te pasaba a vos, pero al menos a mí cuando mi mamá me iba a dar porque me pegaron igual que al resto de personas. Cuando te iba a castigar. Cuando me iba a castigar, que su castigo era a través de pegar, de faja, porque así nos castigaban y probablemente algunos papás que nos están viendo les castigaban de la misma forma. Y yo recuerdo, o lo siguen practicando también, porque a veces no cortamos esos modelos de crianza. Sí, también. Y fíjate que yo lo que recuerdo es, bueno, mi papá me está pegando, pero ya se me va a pasar el dolor y en un ratito me da lo que yo le estoy pidiendo. Y después aquellos brazos, aquellas piernas repintadas, las señas que te dejaban. A veces, bueno, en mi caso pues muy pocas, pero en algunos casos sí dejaron señas, sí se dejaban marcas, sí se dejaban. Entonces al final, pero como niño, lo que te quiero decir es que como niño vos lo llevas rápido. Es un golpecito ahorita, me pegó, pero ya ahorita le pido algo y mi papá me lo da, o mi mamá me lo da. Y si mi papá no me lo da mi mamá. Y si no me lo da mi mamá, me lo da mi papá, pero yo lo consigo. Aprendes a manipular. Cuando nosotros vamos con nuestros niños dándoles solamente la forma de corrección, es a través de faja, aprendo la manipulación. ¿Qué es lo que aprendo? Ok, aprendo que me van a pegar ahorita, ya pasó, mi mamá ya se desahogó. Y eso es todo. Porque no sé si has escuchado los niños que dicen, yo he oído a algunos niños que dicen, no, mi mamá se desahoga nada más conmigo, me grita ahorita, me dice, mi papá viene, me pega, pero después yo consigo lo que quiero al siguiente día o a los 2 o 3 días después. Cuando ya está de buenas, como dicen. Cuando mamá está de buena. ¿Qué aprende ahí tu hijo? Bueno, está fácil. Equilibrio y entro a aprender a manipular. ¿Suena fea esta palabra? Suena fea. Puede ser que algunos padres me digan, pero mi hijo no me manipula. Cuando ve la oportunidad, cuando ve las oportunidades, tu hijo lo hace. Ahora, hay una etapa del desarrollo de los niños que dentro de los 2 años y los 6 años son súper expertos en esto de manera natural. Lo hacen hay unos que desde ya panza comienzan a manipular. A manipular desde la panza. ¿Sí? Exacto, porque somos seres 100% emocionales y ahí lo podemos ver. Cuando el niño le estorba en la panza, le estorba una carga que llevas aquí o algo, te la tienes que quitar porque a él no le gusta. A mí me pasaba, recuerdo en el embarazo, yo no podía dormir de un lado porque él ya se comenzaba a mover. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Moverme, acostarme del otro lado y ahí se quedaba quietecito. Sí, o sea, sorprendentemente, pero así, y fíjate que desde la panza hay que irle enseñando, incluso lo que es el día y la noche, desde la pancita tenemos que enseñarle, estamos de día, tenés que estar activo, ¿por qué? Porque si no en la noche va a llegar al 8º mes, al 7º mes y la mamá no puede dormir porque el niño está mueve, o 6º mes y a veces pasa insomnio la mamá porque el bebé no la deja dormir. Puede. Entonces, imagínate desde cuándo tenemos que empezar como padres a poner algunos límites desde la pancita. Imagínate, algo que uno como mamá se queda como, wow, o sea, el embarazo es el embarazo y ya no aprendes nada, pero en realidad sí. O sea, desde ahí es donde nosotros, como decimos,
debemos y podemos ir educando a nuestros niños. Ir educando, porque enseñarle al bebé, ahorita está de día, hijo, ahorita viene la noche, y en la noche incluso le puedo cantar, le puedo leer cuentos. Desde la pancita mi hijo está entendiendo. Y es sumamente importante leerles cuentos en la pancita, porque el bebé va aprendiendo, por un lado, su lenguaje natal, puede escuchar las voces de las personas que están cerca de él. Y entonces, cuando él nace, las va a reconocer, eso es importante. Además, cuando está papá también involucrado, entonces el papá también puede ser parte de este embarazo ya desde la pancita. Cuando nace es mucho más fácil, y esto tiene que ver con límites. Cuando nuestros niños son bebés y a medida que se van desarrollando, lo primero que debemos poner para no caer o en las polaridades de no decirle nada, porque no te puedo castigar por nada ahora. Entonces ahora me están diciendo que no te debo castigar, que no te debo corregir. No, no decimos eso. Lo que decimos es que debemos de ser castigo y correcciones para educar. Son consecuencias educativas y son consecuencias coherentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Lo primero que debo de hacer en casa es marcar el límite. Vamos a ir al súper. Le podemos decir a nuestro hijo, ¿qué vamos a ir a hacer al súper? ¿A qué vamos? ¿O qué te gustaría que te compre también? En el caso que mamá pueda comprarle algo ese día, y en el caso que mamá o papá no pueda comprarle algo, explicarle. En este momento yo no te puedo comprar esto del súper porque no tenemos el dinero. Lo que tenemos es para esto, esto, esto. Pero ponele que vos llegas ahí, y cuando llegas ahí al niño se le olvidó lo que ya hablaron en casa, y empieza el niño a hacerte un berrinche porque quiere esto del súper, entonces ahí ¿qué debo de hacer como padre? Optar por la paciencia. ¿El resto de gente me va a ver? Sí. ¿El resto de gente va a ver que mi hijo se está revolcando en el suelo? Sí. Pero es prudente y es coherente que yo como padre en ese momento lo agarre de donde pueda, me lo lleve jalado y le pegue en ese momento, o le diga, no, ya te dije que no, ¿qué es lo que hacemos? Eso no es coherente, ni es tampoco una consecuencia educativa. ¿Qué sería lo educativo? Ok, estás aquí llorando, perfecto, vamos a pagar, terminamos de pagar en la caja, te espero allá afuera. Fíjate que ese ejemplo y cuidarte que no te vayas a golpear, ni que tampoco vayas a botar las cosas del súper, ni vayas a lastimar a tercero. Eso en menos de 10 minutos, en 5 minutos, ese berrinche se le va y se va al carro. Fíjate o se va al bus, o se va al taxi, o se van a donde sea que vayan, salen del lugar, y ya cuando están en casa, ese mismo día, voy a hablar con mi hijo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Hablar, papá y mamá. Hablar no quiere decir de que ahora voy a hablar solo con él y entonces eso no me va a funcionar. Claro que funciona, porque lo que quiero es que este castigo, mi hijo sea consciente de que yo le estoy poniendo este límite y este castigo porque por la acción que cometió. Así es, fíjate que este ejemplo que ponía vos de las mamás o de los padres en el súper es un poco común, bastante ver, pero también suele pasar que hay padres y abuelos que dicen, y es que si no corregí en el momento, en el lugar específico donde hizo la acción, entonces el niño o sea, te va a desobedecer siempre, va a ser bien conflictivo cuando sea adolescente, y ya después, como dicen, hay un refrán, el árbol torcido, con el tiempo ni se endereza, algo así, dice el refrán. Y entonces esa es la creencia de muchos padres. Fíjate que, como vos decís, hay niños que sí entienden. Por lo menos mi niño eso es lo que tiene y me encanta. O sea, a veces uno tiene que comenzar a educar desde que están en el embarazo, como decís vos, desde que están en pancita. Porque el niño, por lo menos, yo le digo, mira, amor, hoy no te puedo comprar esto. O si es galleta, si es jugo o algo que él quisiera. Entonces ella me dice, ¿qué precio tiene? Está bueno, ¿verdad? ¿Ese me sirve? Sí. Entonces él ya entiende que a veces hay cosas que yo le puedo comprar de tal precio o que me ajusta al salario y hay otras que no, y no se enoja. Y no se enoja. O sea, mamá, sí, si ese está bueno y alcanza, sí. Entonces, o sea, es un niño que prácticamente se le ha educado cuando puedes comprar XY cosas y cuando no. Entonces, exacto, y aquí vos has dicho un punto importante. Yo sé cuál es el comportamiento de mi hijo y yo conozco a mi hijo y en base a eso yo educo. Entonces quiere decir que las consecuencias no son parejas para todos tus hijos. La creencia que tienen nuestros abuelitos de que debe de corregir en el momento cuando está la acción, en el lugar de la acción, no podés, porque lo que vas a hacer es más bien aumentar esta idea de estoy en el berrinche, y si viene alguien y me sigue aumentando y me sigue mencionando sobre lo que yo quiero, es que ya te dije que no, el niño va a seguir haciendo el berrinche porque él te está diciendo que él quiere decir que sí y vos le estás diciendo que no. El berrinche es muy normal, todos los niños lo van a hacer y lo hacen desde bebé. ¿Por qué lo hacen? Porque están en desacuerdo con algo que está sucediendo.
Entonces está bien que estén en desacuerdo, pero lo que debemos enseñar es en qué momento es que él debe de mostrar su desacuerdo o cómo lo debe demostrar. Entonces, los abuelitos sí no tenían razón en que debe de ser en el momento, pero sí tienen razón en que debe de ser el mismo día. También. Corregido y el mismo día. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que debemos hacer es buscar conocer el comportamiento de mi hijo primero. Porque a lo mejor uno de mis niños me entiende como tu hijo. Si vos tuvieras a lo mejor 2 o 3 hijos, ahí darías la diferencia. Por ejemplo, uno de mis niños, mi niño me entiende de que no puedo en este momento, él logra comprender, él llega al súper y tranquilamente te dice, esto me ajusta, mamá. Sí, ok, y listo, y no pasó nada. Hay otros niños que no, según su comportamiento, según su carácter, según su temperamento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con niños que le podríamos llamar conflictivos? Que a veces decimos, mi hijo es muy conflictivo porque todo el tiempo es lo que está llorando por todo, es lo que él dice, no entiende que le estoy diciendo que no le estoy marcando límites y él no me lo comprende. Entonces, en ese momento, papá y mamá, busquemos apoyo, busquemos ayuda externa, trabajemos a nuestro hijo primero, miremos a ver qué cosas es lo que ha pasado en la vida de nuestro hijo en estos pocos años, porque pasan eventos, Jorlin. Lo que sucede es que a veces los eventos o no nos acordamos, o simplemente, por ejemplo, un evento que puede pasarle a tu hijo es ponerle de que en tu casa a lo mejor no esté viendo violencia, pero a lo mejor en la escuela sí. Y a lo mejor en la escuela a él ya le han golpeado. Y de repente digo, mi hijo ha cambiado, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Porque si yo no le estoy mostrando este ejemplo de que le estoy pegando en la casa, pero sin embargo le está pegando a otros compañeritos? Tengo que revisar el entorno de mi hijo, a ver, ¿a dónde está la situación? ¿Está aquí el problema en la escuela? Ok, hijo, ¿qué te hace sentir esto? ¿Cómo te sentís con esta situación? O cuando yo te estoy castigando también poder hablar, mira, tu castigo va a ser esto, o la forma de corregir tu consecuencia ante esta acción que vos cometiste es esta. Dejarle claro, poder hablar con él. ¿Es difícil como padre? Sí, porque lo más fácil es desesperarme, llegar a mi límite, no lograr contenerme y pegarte. Esa es una salida bastante sencilla, pero no es la mejor salida. O por la frustración que tuviste en el trabajo, el día de trabajo tal vez fue un día pesado para vos y de repente viene la abuela y te dice, mira, tu hijo hizo tal cosa, entonces ahí te desesperas. Entonces ahí a quién tenemos que trabajar esa frustración también de papá y de mamá. Sí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, además de ser padres y que tenemos una gran responsabilidad ya desde el hecho de ser papá y mamá, también tenemos una vida laboral, también tenemos una vida social, también tenemos nuestra propia vida. Sí. Entonces, como padres debemos de cuidarnos un montón, cuidar nuestra parte emocional, cuidar nuestras emociones, nuestra salud mental. Nuestra salud mental, ¿por qué? Porque puede ser que de repente estoy en un trabajo en donde sí me está yendo muy bien, me encanta este trabajo, yo disfruto mi trabajo, o puede ser que realmente me tocó un trabajo que no lo disfruta y solamente un trabajo para generar dinero y poder solventar los gastos de mi familia, de mis hijos. Entonces, imagínate, si estás en un trabajo en donde es frustrante para vos o estás en un trabajo en donde trabajas bajo presión, todavía llegas a la casa y escuchas todos los días papá y mamá vamos a tener alguna situación que resolver con nuestro hijo. Sí. Tenemos primero que trabajarnos nosotros. Pregúntate emocionalmente cómo estoy. ¿Estoy bien emocionalmente? ¿Hay algo que a lo mejor yo debería de trabajar? ¿Hay alguna situación quizás que yo viví de niño? Porque te cuento que hay otro aspecto importante en el tema del corregir. Y es que el tener hijos te confronta directamente con tu etapa de infancia. Cuando vos tenés hijos pequeño, inmediatamente vas a confrontar. ¿Te trasladas también? Te vas a trasladar, claro, porque pueden haber algunos eventos que tu hijo haga que quizás pasaron en tu infancia. Ay, sí, no. Claro. Y entonces de repente cuando pasan en tu infancia, vos venís y decís, ¿cómo lo hacía mi papi y mi mamá? A mí me pegaban. Sí. Eso voy a hacer yo, le voy a pegar. Y probablemente tu hijo, entre más le pegas, menos te va a entender, porque su comportamiento es diferente. Sí. Puede que haya otros niños que, bueno, no, ya con esto yo ya logré. Ya no quiero que me vuelvan a pegar. Y ya no quiero que me vuelvan a pegar, y entonces, mamá, te empiezo a tener miedo, mamá, y empiezo a hacer las cosas, no porque soy consciente, sino porque te tengo miedo. Fíjate qué lindo eso que acabas de decir, el miedo. El miedo cuando tu mamá te pega, cuando tu papá te pega. ¿Y qué pasa en esto? Tal vez podemos, fíjate que de este programa me encanta porque hay algunos temas que podríamos ir hablando en los otros programas, ahí te voy a dar las ideas más luego cuando terminemos el programa, pero o sea, fíjate qué pasa con el miedo. A veces con el miedo como hijos
pasa que no hay comunicación entre padre e hijo. ¿Por qué? Porque tengo miedo, mi mamá me va a regañar, mi mamá me va a pegar, si se da cuenta que hice tal acción en la escuela. Entonces no tenés esa confianza, con papá y mamá. Y entonces vos mismo como padre estás poniendo ese límite. Estás poniendo esa gran pared ahí. Pones la pared y como padres no es culpar al papá, es simplemente que tenemos que revisarnos porque a lo mejor la pared la creamos de manera inconsciente por lo que decía anteriormente. Estamos creando esta pared porque a lo mejor es la salida que yo tengo, porque es lo que yo recuerdo de mi educación de niño. Y no es que mi educación anterior haya sido buena o mala, no se trata ni de bueno o malo, se trata de que si esto fue educativo o no educativo para mi vida. Porque el hecho de que a lo mejor en mi época o en tu época nos pegaran por todo, porque era la forma en que los padres nos educaban, entonces quiere decir que ahora en este nuevo contexto también va a ser de esa forma. No necesariamente, porque son otros niños y porque a lo mejor vos lograste comprender que papá y mamá no tenían otra forma en ese momento de educarte, pero entonces de esa educación de infancia, ¿qué es lo que yo puedo retomar para mi vida? ¿Qué es lo que sí a lo mejor podría funcionar? ¿Qué es lo que sí a lo mejor a mí me funcionó en la infancia y poderlo probar con mi hijo? Pero antes de probarlo debo de conocerlo. Entonces mi invitación ahorita es que empecemos a conocer a nuestro hijo, a platicar con nuestros hijos, no desde el demandarte o el mandarte a hacer cosas. Porque ese es el otro punto, mandamos nada más. Sí. Marcamos límites, que no necesitamos marcar límites, por supuesto que sí, se necesitan marcar límites, pero para marcar los límites mi hijo debe de saber cuáles son esos límites. A veces marcamos límites sin decirle al hijo. Ni le explicamos. Ni siquiera se lo explicamos, no le explicamos de que el límite de esta casa es que de repente aquí no se puede salir a más de las 8 de la noche o más de las 9 de la noche, depende del niño, por estas y estas razones. Entonces, sentémonos en casa. Había una costumbre que yo no sé si en tu familia lo hacían, pero en la mía al menos comíamos en familia. Y ese era nuestro momento en mesa, como vos decías, en una mesa, y ese era nuestro momento para conversar, para poder compartir algunas cosas. Y ahí aprovechaba papá y mamá para también ponernos algunos límites. Bien, estas son las normas, muchachos, esto es lo que ha pasado esta semana, evaluémoslo. Pareciera que no, pero no tengamos miedo de evaluar con nuestros hijos. Cuando vos evalúas con tu hijo, cuando vos te comunicas con ellos, cuando vos le pedís opinión, más allá de que estás con una consecuencia educativa ante una situación, ante una conducta inadecuada, lo que estás haciendo es enseñarle a que su opinión vale. Le estás diciendo, está bien tu opinión, la estoy tomando en cuenta, pero además le estás enseñando a tu hijo a que cuando se encuentre en una situación en donde él cree injusta, él pueda hablarlo. Porque si vos no enseñas esto en casa, ¿dónde lo vamos a aprender? Cuando seamos adultos, acordate que tu niño no va a ser siempre niño. Sí. Está formando a un ser humano para que sea un adulto. ¿Qué tipo de adulto es el que quiero tener? ¿Qué tipo de adulto es el que yo estoy educando? Porque él va a crecer, ella va a crecer. Sí. Y entonces todo esto implica muchísimo, le implica desde cómo estoy castigando o cómo estoy corrigiendo, cuál es esa consecuencia educativa. Si yo no lo corrijo, le enseño de que puede hacer todo lo que él quiera y no va a tener ningún límite, y eso es irreal, porque la vida real es que ante cada acción tenés una consecuencia. Así es, fíjate que algo que mencionaba es, en cuanto a las multitudes de hijos, a veces tenemos 2, 3 hijos, hay padres, familias que tienen hasta 6 hijos. Las maneras de corregir, como vos decías, son diferentes, porque puede ser que con mi niña ella puede entender fácilmente, y puede ser que la segunda niña es un poco más hiperactiva, es un poco más contradictoria también a lo que le digo, no hace mucho caso. Entonces, formas de criar. Y aquí es un poco como que controversial también, porque ¿qué pasa? Yo la corrijo de una manera a una y de otra manera a la otra, por las diferentes características o caracteres que tienen las niñas, los niños. Entonces, pero yo lo que estoy percibiendo como niña, como hija, es mi mamá la quiere más a ella porque la castiga menos, o mi mamá la quiere a ella porque los castigos son menos fuertes que los míos. Entonces, vamos a los dos pensamientos. Es que estos pensamientos tienen que ver con el tipo de apego que tiene tu hijo. Ahí entra en juego el apego seguro. Cuando mi hijo tiene un apego seguro, te aseguro que no se va a preguntar por qué a mi hermana le están castigando o le permiten menos, más cosas. o le permiten más cosas, o a mí menos. ¿Sabes por qué? Porque el apego seguro consta de algunos elementos, y el primer elemento es que tu hijo se siente visto.
El segundo elemento es que tu hijo se siente protegido con papá y con mamá. El tercer elemento es que tu hijo sabe de que si en algún momento vos estás teniendo alguna situación difícil, puedo contar con mi papá y con mi mamá, es decir, tengo buena comunicación. Cuando existe esto de que cuando tenemos una consecuencia para un hijo y otra consecuencia para otro hijo, porque lo tenemos que hacer, no todos nuestros hijos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Ah, mi hija está ahorita fijándose en el hermanito. ¿Por qué se está fijando en su hermanito? Porque le interesa más el castigo de su hermanito o la consecuencia de su hermanito y no a ella. Ah, aquí hay algo que está fallando. Y o se siente menos o ella se siente menos. Porque entonces la niña posiblemente o el niño se está sintiendo menos. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo como padre para que mi hijo o mi hija se sienta menos? ¿Será que su apego seguro está bien? Ahí es una pregunta para el papá, más bien sería un cuestionamiento. Porque si te aseguro, si tu hijo o tu hija está seguro de quién es, se siente visto por sus padres, sabe que tiene a sus padres ahí, que aunque cometa el error más grande, papá y mamá, tengo la confianza, que es lo que vos decías, de ir a contarle a mi papá y a mi mamá. No va a pasar nada de esto. ¿Que vamos a tener algunas rivalidades entre hermanos? Sí, es normal. Siempre las vamos a tener, que porque me quito una muñeca, que porque me quito, pero no van a ir a profundizar a que si a él le está dando más o le está dando menos. Cuando mi hijo está percibiendo que a uno de sus hermanos le están dando más que a mí o menos que a mí, ahí es una señal para papá y para mamá, porque hay algo que está pasando en este hijo o en esta hija que no está normal, porque lo normal es que él debería de estar pensando en él, no viendo el externo. Entonces, si mi hijo está viendo preocupándose y no por lo que los demás están haciendo o están diciendo. Entonces, si hay algo ahí, entonces la patita que nos está ahí dañadita un poquito de las 4 patitas de la mesa es el apego seguro. Entonces, hay que trabajarlo. El apego seguro, los únicos que nos lo pueden dar son papá y mamá. Entonces, hay que trabajarlo desde la casa, trabajar desde que mi hijo sea visto. Y creo que en programas anteriores hemos hablado del ser visto. A veces en nuestra cultura es muy común el ser visto por una conducta. Jorlin, me porté mal, soy visto. Me porté bien, soy visto. Pero el que realmente es tu hijo con toda su espontaneidad, tu hijo que a lo mejor es un poco más calladito que el otro, tu hijo extrovertido. Entonces de repente empezamos a decirle al niño que es más calladito o introvertido, pero sé como tu hermano. Porque no soy como tu hermano, lo estoy comparando y compararme no me ayuda en nada, porque lo que le estoy es invalidando quién es él realmente. Si él es así papá y mamá. Si ya veo conductas a lo mejor de que dentro de que es introvertido ya no sale del cuarto, ya no quiere ir a comer con nosotros, ya no tiene amigos. Exacto, no tiene amigos, ahí ya es un punto de alerta, ahí yo digo, no, algo está pasando, no es que solamente es que él es introvertido porque así es, y tiene que ver con aceptación también, cada hijo va a ser diferente, y aceptación también de parte nuestra como padres, que mi hijo no es igual a mí, no va a ser igual a mí, o lo otro que hacemos es que decimos, pero si yo a tu edad era... Es una frase interesante y tampoco, no nos ayuda en esa frase. Así es, mi estimada. Igual en el programa anterior yo creo que estuvimos hablando y pusimos un video de comparación de cómo la mamá comparaba a la niña con su modelo de crianza también. A mí me ha encantado este tema y vamos a seguir hablándolo en los diferentes programas. Regálame tus redes sociales y contactos también para las personas que nos están viendo y un consejito final. Bien, redes sociales, Ros Ludopedagogía 2 en Instagram, Ros Ludopedagogía en Facebook y en TikTok, y ahí estoy poniendo alguna información y videos interesantes para la familia. Mi número telefónico 87780272. Mi consejito final es que primero papá y mamá empezá a conocer a tu hijo, míralo, a ver cómo es, cuál es su comportamiento y en base a eso podemos poner algunas consecuencias educativas. Perfecto. No mezclemos y tampoco repartamos parejito, como decimos comúnmente. Claro que sí. Gracias, mi estimada. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por haberse quedado hasta el final del programa. Nosotros nos despedimos. Recuerden, el reprise 1 de la tarde. Nos vemos hasta la próxima.